Bueno, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo video tutorial de Franja Morada Tecnológica. En esta oportunidad lo que vamos a ver y lo que vamos a desarrollar es el método de integración por sustitución trigonométrica universal, el cual empleamos para resolver cierto tipo de integrales en el práctico de análisis matemático 1. Este método de integración por sustitución trigonométrica universal lleva este nombre porque toda integral donde el integrando, la función integral, sea una función o un conjunto de funciones trigonométricas, va a poder ser resuelto por este método. No obstante, más allá de eso, nosotros hemos ya resuelto o vamos a resolver otro tipo de integrales con integrandos trigonométricos mediante otros métodos empleando identidades trigonométricas, reemplazando la expresión del integrando por un equivalente que nos permite aplicar métodos como la integración inmediata o hacer alguna sustitución, etc. Siempre para ese tipo de integrales que ya hemos resuelto, que vamos a resolver por otros métodos que no sea este, va a ser más conveniente hacerlo de esa forma porque transformarlas con la sustitución trigonométrica universal nos daría un integral que es posible de resolverse, pero sería bastante complicado o más complicado hacerlo por este camino. Por lo tanto, este método, más allá de que dice universal, solamente lo vamos a utilizar para resolver funciones integrales de funciones donde las funciones integrales integrando sean funciones racionales en senos y cosenos. ¿Esto qué quiere decir? Que sean cocientes de polinomios donde la variable van a ser expresiones seno o coseno de la variable final, que en la mayoría de los casos va a ser x. Como ejemplo, la que vemos aquí, f de x igual a seno cuadrado de x más 2 sobre coseno de x. Si nosotros cambiáramos seno de x, coseno de x por una variable intermedia, nos quedaría un cociente de polinomios en esa variable. Lo que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser la sustitución a hacer. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora para poder transformar nuestra integral trigonométrica en una integral que va a ser un cociente de polinomios en una variable auxiliar. La sustitución que se propone para poder resolver integrales por este método es una variable t que va a ser igual a la tangente de x sobre 2, donde x es el argumento de la función trigonométrica seno coseno que hayan integrando original, ¿sí? O sea, vamos a tener ese argumento dividido por 2. Entonces t es igual a tangente de x sobre 2. Si tenemos eso, fácilmente vemos que despejando, ¿sí? Tangente pasaría al otro lado como arco tangente, nos quedaría que la x, nuestra x original, sería 2 veces el arco tangente de t. Por lo tanto, si derivamos esta expresión para obtener el diferencial de x, la derivada de x respecto de t va a ser 2 constante por la derivada de la función arcotangente de t, ¿sí? Que es una derivada de elemental de la tabla, sería entonces 2 por la derivada del arcotangente, que es 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces finalmente nos quedaría que la derivada de x es 2 sobre 1 más t cuadrado. Despejando el diferencial nos quedaría esta expresión, que es la primera, digamos, de las tres expresiones que vamos a tener para hacer la sustitución trigonométrica universal, que es cambiar el diferencial de x por 2 veces el diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Ahora ya sabemos cómo pasar del diferencial de x al diferencial de t, tenemos que ver cómo pasar de los senos y cosenos de x que haya en nuestra función original integral a funciones equivalentes en la variable auxiliar t. Para ello vamos a hacer uso de algunas identidades trigonométricas que ya conocemos, que hemos utilizado antes en el curso y en el ingreso, ¿sí? O sea que son conocimientos previos. Tenemos seno de 2x igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Estas identidades, algunas las recordarán, esta por ahí es la fundamental, es la que más presente tenemos, pero estas otras también las usamos a lo largo del curso. Seno de 2x igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Fíjense que en todas estas vamos a ver la relación doble mitad. Si acá en el miembro izquierdo tenemos seno de 2 por x, en el lado derecho tenemos el argumento solo x, o sea, la mitad del argumento que está en el miembro izquierdo, que es 2 por x. ¿Esto por qué lo remarcamos? Porque si vemos, la identidad que nosotros encontramos generalmente en las tablas es seno del ángulo doble de 2x igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces nosotros, teniendo en cuenta la relación doble mitad, vamos a expresar que el seno de x, ¿sí? De una x, va a ser igual a 2 veces el seno de un ángulo mitad. Si tenemos un entero de un lado, del otro lado tenemos un medio de x, o x sobre 2. Entonces seno de x va a ser 2 veces el seno de x sobre 2 por el coseno de x sobre 2. Y esto mismo que hemos razonado para esta identidad, la del seno del ángulo doble, la vamos a hacer para el coseno del ángulo doble, que si nosotros vemos en cualquier tabla de identidades trigonométricas vamos a ver que es
coseno es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Del mismo modo, entonces el coseno de x, de una x, va a ser igual al coseno cuadrado de la mitad, x sobre 2, menos el seno cuadrado de la mitad del argumento, también x sobre 2. Y del mismo modo, la relación fundamental, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, la podemos expresar siempre y cuando el coseno y el seno se estén tomando sobre un mismo argumento. La suma de los cuadrados del seno y el coseno sobre un mismo argumento es igual a 1. Por lo tanto, nos queda coseno cuadrado de x sobre 2 más seno cuadrado de x sobre 2 igual a 1. ¿Por qué? Digamos, transformamos o reescribimos todas estas tres identidades trigonométricas que ya conocemos a la fórmula con argumentos x sobre 2, porque justamente la sustitución que hemos hecho para partir, digamos, a desarrollar el método es justamente t igual a tangente de x sobre 2. Entonces, vemos a continuación, ya habíamos obtenido la expresión para el diferencial de x en función de t, ahora vamos a hacer lo mismo para el seno de x en función de t y posteriormente para el coseno de x en función de t. Para el seno de x partimos de la identidad que nos decía seno de x igual a 2 seno de x sobre 2 por coseno de x sobre 2. Esa identidad la vamos a dividir por 1. Recuerden que dividir por 1, multiplicar por 1, es el elemento neutro de la multiplicación. Por lo tanto, el resultado se mantiene exactamente igual. No se altera el factor. Pero el 1, en vez de ponerlo como 1, lo vamos a expresar como la identidad fundamental, en el mismo argumento. Coseno cuadrado de x sobre 2 más seno cuadrado de x sobre 2. Esto no deja de ser seno de x porque todo esto que está acá abajo en el denominador es simplemente 1. Entonces, una vez que llegamos a eso, lo que vamos a hacer ahora es dividir numerador y denominador por coseno cuadrado de x sobre 2, que es el argumento con el cual estamos trabajando. Si nosotros a una fracción la dividimos numerador y denominador por el mismo número, el cociente que nos está representando esa fracción no se altera. Entonces seguimos teniendo seno de x igual a 2 veces el seno de x sobre 2 por el coseno de x sobre 2, dividido el numerador por coseno cuadrado de x sobre 2. Abajo teníamos 1, pero escrito en la forma de la identidad trigonométrica fundamental con argumento 1 medio de x, dividido también coseno cuadrado de x sobre 2. Y una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es, acá simplificamos, podemos simplificar el coseno con el cuadrado del coseno de abajo, y recordar que seno de x sobre coseno de x, o sea, seno de un argumento sobre el coseno de ese mismo argumento, es la tangente de ese argumento. Como acá en nuestra expresión que estamos desarrollando tenemos el argumento 1 medio de x, nos va a quedar dos veces, se nos va un coseno con el cuadrado, seno sobre coseno de x sobre 2, dos veces la tangente de x sobre 2. ¿Qué pasa en el denominador? Distribuimos el cociente en la suma, y tenemos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado 1 y seno cuadrado sobre coseno cuadrado del mismo argumento, que es x sobre 2, nos queda tangente cuadrado de x sobre 2. Pero ahora recordemos que nuestra sustitución original era que le llamamos t a la tangente de x sobre 2. Entonces, como ahora en la expresión de seno de x nos aparece tangente de x sobre 2, directamente concluimos, y esta es la expresión con la cual nos vamos a quedar para transformar el seno de x en una expresión, en un cociente de polinomios en t. Nos queda 2 tangente de x sobre 2, que es t, sobre 1 más tangente cuadrado de x sobre 2, que sería t cuadrado. Entonces nos queda seno de x igual a 2t sobre 1 más t cuadrado. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar para desarrollar la expresión del coseno de x. Partimos de la segunda identidad de las tres que habíamos listado en un principio, o sea, la de coseno del ángulo doble, pero escrito como, en el miembro izquierdo, coseno de una x igual a coseno cuadrado de 1 medio de x menos seno cuadrado de 1 medio de x. De nuevo, la dividimos por 1, si esto es redundante, pero el 1 lo expresamos como la identidad trigonométrica fundamental, suma del cuadrado del coseno y el cuadrado del seno del mismo argumento. Y de nuevo, igual que antes, dividimos numerador y denominador de este cociente por coseno cuadrado de x sobre 2. Distribuimos en la resta de arriba y en la suma de abajo el cociente, hacemos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1, seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado, lo mismo abajo, nada más que arriba tenemos 1 menos tangente cuadrado y abajo 1 más tangente cuadrado del argumento x sobre 2. Del mismo modo que hicimos con el seno, recordamos que nuestra sustitución inicial cuando empezamos a desarrollar el método era t igual a tangente de x sobre 2. O sea que simplemente nos queda que coseno de x, expresado como un cociente de polinomios en la variable auxiliar t, es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. O sea que, resumiendo, hemos encontrado un conjunto de sustituciones que nos permiten pasar de nuestra integral racional
en senos y cosenos a un integral racional, o sea, un cociente de polinomios en la variable t, sustituyendo diferencial de x por 2 diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, seno de x por 2t sobre 1 más t cuadrado y coseno de x por 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Entonces, siempre que tengamos un integral de este tipo, haciendo estas sustituciones nos queda un integral, un cociente de polinomios en t, que la resolvemos por expansión en fracciones simples, como ya sabemos. Como ejemplo vamos a desarrollar un integral, la integral de diferencial de x sobre coseno de x, que tiene este formato, ¿sí? Si nosotros vemos el coseno de x como una variable intermedia, sería un cociente de polinomios en esa variable intermedia. Arriba tenemos 1, polinomio constante o de grado 0, y abajo tendríamos una variable, digamos, o un cociente de variables, como nosotros ya sabemos en t. Recordamos que la sustitución era diferencial de x, lo cambiamos por 2t sobre 1 más t cuadrado y el coseno de x por 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. O sea que nos queda que nuestra integral original es igual a 2t, la integral de 2 diferencial de t sobre 1 más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, que sería la sustitución del coseno. Acá vemos que podemos simplificar los denominadores, el factor 1 más t cuadrado del numerador y denominador, y nos queda que la integral se reduce a, ahora en la variable auxiliar t, a la integral de 2 diferencial de t sobre 1 menos t cuadrado. Acá abajo tenemos una diferencia de cuadrados, o sea que lo descomponemos como 1 más t por 1 menos t, y ya esto es un caso de resolución de integrales racionales por expansión en fracciones simples, donde tenemos dos raíces reales distintas, 1 y menos 1, de multiplicidad 1. Por lo tanto, nosotros hacíamos la descripción del desarrollo en fracciones simples. 2 sobre 1 más t por 1 menos t va a ser igual a un coeficiente determinar a sobre 1 más t más el otro coeficiente b sobre 1 menos t correspondiente a la otra raíz. Por lo tanto, si multiplicamos miembro a miembro por el denominador, que es 1 menos t por 1 más t, se nos va en el miembro izquierdo, y en el miembro derecho nos queda a por 1 menos t más b por 1 más t. Lo que hacemos es, esto ya es descomposición en fracciones simples, estamos determinando los coeficientes, distribuimos a por 1, a por menos t, b por 1, b por t, nos queda este polinomio de acá, en las incógnitas a y b los coeficientes a determinar. Lo que hacemos es agrupar, sacar factor común t y agrupar los términos independientes, y vamos a igualar tenemos igualado el miembro izquierdo y el miembro derecho, y vamos a comparar. En el miembro izquierdo tenemos un polinomio constante, o sea, un término independiente 2 de grado 0. No está el término lineal en t, lo que nos dice que b menos a es 0. Y a más b, que sería el término independiente del miembro derecho, tiene que ser igual al término independiente del miembro izquierdo, que es 2. O sea que nos quedan dos ecuaciones en las dos incógnitas, los coeficientes a y b a determinar. Si b menos a es igual a 0, despejando nos queda que b es igual a a, y como a más b tienen que sumar 2, por lo tanto, resolviendo este simple sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, concluimos que a es igual a b y ambas valen 1. Finalmente, haciendo un resumen, nos queda que la integral del diferencial de x sobre coseno de x, que era la que teníamos que resolver, pasa a ser 2 veces el diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, que es igual a 2 veces el diferencial de t sobre 1 menos t por 1 más t, que es igual, por la descomposición que acabamos de hacer, los dos coeficientes simples son 1, es igual a la integral del diferencial de t sobre 1 menos t más la integral del diferencial de t sobre 1 más t, que las reconocemos como integrales inmediatas. Ambas dos son iguales al logaritmo de 1 menos t más el logaritmo de 1 más t más la constante de integración. Entonces, si ahora volvemos a la variable original de nuestra integral a resolver, que era la variable x, y recordamos que t es igual a tangente de x sobre 2, la sustitución que hemos propuesto, expresamos el resultado final en función de la variable x, que es la original. Entonces nos queda que la integral de diferencial de x sobre coseno de x es igual al logaritmo natural de 1 menos la tangente de x sobre 2 más el logaritmo natural de 1 más la tangente de x sobre 2 más la constante de integración. Y de este modo hemos desarrollado el tema de resolución de integrales por el método de sustitución trigonométrica universal.